El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con esta sencilla frase sintetiza el venerable maestro Samael en el Matrimonio Perfecto la importancia de la figura geométrica que llamamos pentagrama. Su nombre viene del griego y significa 5 líneas. Otros nombres que recibe, como pentalfa o pentáculo, también derivan de la misma lengua y vuelven a hacer referencia al 5. En el primer caso son 5 alfas, la primera letra del alfabeto griego que equivale a nuestra A, y en el segundo se refiere a que tiene 5 ángulos. Ya era conocido en la antigua Mesopotamia, pero sabemos que fue Pitágoras el que le dedicó la máxima atención, estudiándolo, reverenciándolo y adoptándolo como símbolo de su escuela iniciática, según Jámblico en su vida de Pitágoras. Parece ser que fue la escuela pitagórica, con su estudio exhaustivo, la que descubrió sus bellas propiedades geométricas, científicas y mágicas que entonces no estaban en absoluto diferenciadas. Aunque prácticamente no se conservan textos pitagóricos, parece claro que descubrieron el número phi, un número irracional cuyos decimales no periódicos se extienden hasta el infinito. Además, todos los ángulos que existen en el pentagrama son de 36 grados, 5, 72 grados, 10 y 108, 5 interiores y 5 exteriores. Y su suma cabalística nos conduce a un nuevo número de gran importancia, el 9. 3 más 6 igual a 9, 7 más 2 igual a 9 y 1 más 0 más 8 igual a 9. Los pitagóricos establecieron una relación entre la palabra hygieia, salud en griego, que al contraerse se puede escribir como Higeia, y el pentágono estrellado, situando una letra en cada vértice. Como los miembros de esta escuela se reconocían con este símbolo, es fácil establecer la relación entre mostrar el pentagrama ante una persona y desear salud y bienestar. De hecho, el verbo saludar proviene de la palabra salud. En el pentagrama cualquier segmento está en proporción áurea con el inmediatamente mayor. Es decir, una vez ordenadas las longitudes de los 4 segmentos de mayor a menor, la razón entre cada una de ellas y la siguiente es constante e igual a nuestro número de oro. El número áureo está presente en todos los objetos geométricos regulares en los que haya simetría pentagonal. Esto indica la relación con el número 5, la ley, a la que está sometido todo lo existente. En el interior de un pentagrama se forma un pentágono. Si unimos sus ángulos, obtenemos un nuevo pentagrama, por lo que la figura se puede reproducir hasta el infinito, al igual que la figura principal también se halla inscrita en un pentágono mayor. Nuevamente tenemos aquí la relación de phi con el infinito. Como hemos dicho, esta figura se encuentra desde época de las culturas mesopotámicas. Es utilizada por Pitágoras como símbolo de su escuela y pasa a través de Platón hasta Vitruvio, persistiendo a lo largo de los siglos en los trazados de los arquitectos y en las estrellas mágicas. Luca Pacioli lo saca nuevamente a la luz y los artistas del Renacimiento lo incorporan a su obra: Leonardo, Alberti, Durero, etc. En resumen, el pentagrama como figura geométrica reúne unas características y propiedades matemáticas únicas. Todas giran alrededor del número phi o número de oro. Este número irracional, ya que no puede ser expresado por un número entero, guarda relación con el número 5, la ley divina, y con el círculo, expresión de la perfección de Dios, así como con la espiral, que es el nexo de unión entre los mundos. Indudablemente las octavas del caracol se procesan musicalmente con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en forma graduativa.
Si observamos cuidadosamente una escalera espiraloide, veremos una sucesión de curvas cada vez más altas, en forma tal que van precedidas por las más bajas. Esta formación, esta distribución de las curvas en la forma de cualquier espiral, es suficiente como para comprender que entre octava y octava existen también pausas musicales. A cada una de estas pausas corresponde un descenso abismal. Samael aún Beor, sí hay infierno, sí hay diablo, sí hay karma. En Tarot y Cábala, Samael sintetizó de esta manera el símbolo esotérico del pentagrama. En el ángulo superior del pentagrama encontramos los ojos del espíritu y el signo de Júpiter, Padre sagrado de los dioses. En los brazos el signo de Marte, símbolo de la fuerza. En los pies el signo de Saturno, símbolo de la magia. En el centro el símbolo de la filosofía oculta, el caduceo de Mercurio y el signo de Venus. El caduceo de Mercurio representa la espina dorsal y las dos alas el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, los 7 chakras, por medio de la castidad científica. El cáliz, símbolo del yoni femenino, también representa la mente cristalizada conteniendo el vino de la luz que seminiza el cerebro. La espada es el falo masculino. También encontramos la llave y el pentáculo de Salomón. El tetragrammatón es un mantra de inmenso poder sacerdotal. Según matemáticas transfinitas, infinito más infinito igual a la pentalfa. Su primera aplicación es la divina proporción, como la llamó Luca Pacioli en el siglo XVI, y consiste en la división de una línea en un punto tal que la distancia total sea a la mayor lo que la mayor es a la menor. Su virtud tiene un efecto estético, pues cuando más se aproxima una forma o un cuerpo a esta proporción, más bello y perfecto nos parece. Todas las criaturas de la naturaleza tienden a desarrollarse cumpliendo esta proporción. La geometría, del griego que significa medida de la tierra, es una ciencia matemática aplicada al estudio y creación de formas y cuerpos. Se supone de origen griego, pero no hay duda que era conocida en Egipto y Mesopotamia. Su nombre cuadra muy bien con el uso práctico que se daba en esas antiguas culturas a esta ciencia. Medir los campos tras las inundaciones estacionales y volver a delimitarlos. El principio de la geometría es el punto. A partir de aquí, con regla, el instrumento de la rectitud, y compás, el instrumento de la perfección circular, se crea el universo geométrico, como Dios hizo con toda la creación. Del punto nace la recta, y con 3 de ellas tenemos el triángulo, con 4 el cuadrado y con 5 el pentágono. En términos aritméticos, si el punto es el 0 y la recta el 1, observemos cómo es imposible crear la más simple de las figuras, el triángulo, con solo 2 líneas. Esta es la más simple demostración del misterio de la creación, que requiere de la concurrencia de 3 elementos o fuerzas para su existencia. La forma de crear un rectángulo con phi consiste en apoyar un compás en la mitad de un cuadrado perfecto
y extender su otra punta hasta su ángulo inferior. Haciendo girar el compás nos dará el punto hasta donde se debe extender el rectángulo para que resulte áureo. Mediante este sencillo procedimiento, podemos entender que Phi relaciona el círculo, la perfección divina, con el cuadrado y el rectángulo, ambas formas ligadas al 4, el mundo manifestado. En el mismo triángulo rectángulo tenemos implícito el valor de Phi, la armonía oculta que anima a todas las cosas existentes hacia la belleza y la verdad divinas. El psicólogo alemán Gustav Theodor Fechner, 1801-1887, realizó en 1876 el experimento de presentar rectángulos de varias medidas y darlos a elegir a diversos sujetos, prefiriendo la mayoría los que guardaban la proporción áurea. Los poliedros regulares son sólidos cuyas caras son todas iguales. Los pitagóricos demostraron que solo pueden existir 5 cuerpos regulares, que representan a cada uno de los elementos. La Tierra está representada por el cubo, constituida por 8 vértices y formada por 6 cuadrados. El fuego por el tetraedro, que son 4 triángulos equiláteros. El aire por el octaedro, 8 triángulos equiláteros. El agua por el icosaedro, con 12 vértices y 20 triángulos equiláteros. El universo o el éter está representado por el dodecaedro, formado por 12 caras, que son 12 pentágonos regulares. Todos, en especial el icosaedro y el dodecaedro, guardan estrecha relación con el número de oro. Mediante un rectángulo áureo subdividido, se traza una espiral logarítmica que permite comprender todas las relaciones armónicas que se manifiestan en la naturaleza y en el arte. Podemos apreciar cómo los cuadrados y rectángulos áureos se suceden hasta el infinito. Sobre los rectángulos se traza la espiral modelo de crecimiento de los seres vivos. Todos responden a la serie de Fibonacci. Cuando a un círculo le aplicamos la proporción áurea en un extremo, tenemos un nuevo perfecto. Y si lo hacemos en los dos extremos, conseguimos una elipse perfecta, con el aspecto típico de una galaxia. Otra maravillosa propiedad de esta proporción es que si colocamos dos rectángulos áureos transversalmente, el vértice central queda alineado de esta forma. El llamado número Phi es la expresión numérica que ha hecho el hombre de una proporción que no es un invento humano, sino que existe en la naturaleza. Las criaturas en su crecimiento se aproximan a la perfección matemática. La espiral logarítmica determinada por los rectángulos áureos autorreproduciéndose marca el crecimiento de muchos frutos y flores y también conchas. Los ejemplos que se citan a continuación no son más que casos que se han investigado científicamente. Los cristales de pirita, aunque no es la forma principal de cristalización de los cuerpos. La filotaxia. Esta ciencia estudia la distribución de las ramas y hojas en forma helicoidal a lo largo del tallo, que siguen una espiral áurea, lo que además permite aprovechar al máximo la insolación. Por ejemplo, lo vemos también en el grueso de las ramas principal y secundaria respecto al tronco y en la distribución de las nervaduras de las hojas. La espiral de crecimiento de las piñas siempre combina igualmente espirales en sentidos opuestos de número secuencial de Fibonacci. En la mayoría de las flores vemos que existe la ley de Ludwig. Por ejemplo, la espiral del diseño de la flor del girasol, con 21 y 34 espirales en sentidos opuestos, ambos números de la sucesión de Fibonacci.
tenemos también la maravillosa y sorprendente col romanesco. En la humildad de esta verdura se expresa la magia matemática de los fractales. En palabras sencillas, los fractales son formas en las que las partes y la totalidad son iguales entre sí. Las espirales de crecimiento nuevamente son números de la sucesión de Fibonacci. Las estrellas de mar. Al estudiar el movimiento de las abejas cuando se desplazan en un panal, se ha comprobado que corresponden con números de la sucesión de Fibonacci. Asimismo, la cantidad de abejas macho y hembra de un panal responde a la proporción áurea. Los tres tipos de espiral de los caracoles. La más espectacular quizás sea la concha del Nautilus, cada una de cuyas espirales es 1,618 veces más grande que la espiral precedente. Los pájaros. El diseño de la forma de sus colores. La forma espiral de las galaxias. Dice el venerable maestro Samael: necesitamos llenar la bolsa inagotable de las grandes posibilidades. La bolsa inagotable de las posibilidades tiene la forma de una galaxia espiral. Para los pocos. El pentagrama representa al hombre completo, escribe el venerable maestro Samael en el Matrimonio Perfecto. Según los filósofos griegos Heráclito y Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Estudios anatómicos y artísticos demuestran sin lugar a dudas que el canon ideal de la belleza es phi. Cuanto más se aproxime un rostro o un cuerpo al número de oro, más bello nos parecerá. Vitruvio fue el que más se extendió sobre este tema, aclarando cómo los escultores griegos descubrieron esta proporción y la aplicaron a la talla de figuras humanas, al igual que los arquitectos lo aplicaron a la erección de edificios. El hombre de Vitruvio, de Leonardo, recibe este nombre porque el artista italiano lo reprodujo genialmente según las instrucciones del arquitecto romano. El ombligo es el punto donde se debe dar la proporción, siendo el sexo la mitad exacta. El círculo tiene su centro en el ombligo y el cuadrado en el sexo. De hecho, todas las proporciones de las partes principales del hombre obedecen a la proporción áurea. Los ventrículos del corazón humano recuperan su posición inicial en el punto del ciclo cardíaco que corresponde a la sección áurea. En la distancia del brazo a la punta de los dedos, del codo a la punta de los dedos, en la mano desde la muñeca al índice y en las falanges de los dedos de una mano encontramos la proporción áurea. En la altura y la posición del ombligo, en la proporción entre la anchura de la boca y la nariz, etc. Zeising ha estudiado las proporciones de miles de cuerpos y la tendencia es aproximarse a las medidas ideales marcadas por phi. En el hombre son 8/5 y en la mujer 3/5. Como dijimos anteriormente, la primera escuela que sacó a la luz estos secretos matemáticos fue la de Pitágoras de Samos, en el siglo V a.C. Si bien se guardó de explicar públicamente la relación de las matemáticas sagradas con el desarrollo espiritual, pues era una escuela iniciática, es posible rastrear en el devenir de la historia de Occidente la presencia de estos conocimientos a través de dos vías: la teórica o literaria, los escritos de filósofos, matemáticos y artistas, y la artística, sobre todo la arquitectura
y en menor medida la escultura y la pintura. Aunque pudiera parecer que el conocimiento de la proporción áurea aumentara en el devenir histórico, lo único que está sucediendo es que aumenta el saber y decrece el ser, es decir, aumentan las explicaciones teóricas y disminuye su presencia y su uso consciente. Esto guarda estrecha relación con el alejamiento progresivo de la humanidad de lo divino, de la fuerza que puso en marcha el universo y creó al hombre. Este campo es uno de los más fecundos en la aplicación de phi. En forma natural, el artista tiende a expresarlo en las medidas de todas sus creaciones, dado su valor altamente estético. Pero además, no hay duda que se usó a modo de misterio matemático y místico en todas las grandes obras a lo largo de la historia. Ponemos ejemplos que han sido objeto de estudio. En la era mesopotámica, estamos hablando del año 7000 al 3200 a.C., en las tablillas de arcilla sumerias se encuentran grabados pentáculos. La puerta de la muralla de Bagdad responde también en sus diseños a la divina proporción. A partir del 4700 oficialmente en Egipto, podemos afirmar que toda manifestación de la religiosidad egipcia, en lo que ahora llamamos arquitectura, escultura y pintura, responde escrupulosamente a la proporción áurea, sin la cual no se concibe ninguna creación humana dirigida a los dioses. Podríamos poner como ejemplo la planta de cualquier templo del antiguo Egipto, Abidos, Edfu, Dendera, etc. El ejemplo quizá más conocido es la Gran Pirámide. En ella el cociente de la altura de cualquiera de los triángulos que la conforma y su lado es 2φ. La razón entre la altura de una cara y la mitad del lado de la base es 1/618, es decir, el número de oro. Pero no acaban aquí las sorpresas. El cociente entre el área total y el área lateral de la pirámide es también el número de oro. Y por si fuera poco, el cociente entre el área lateral y el área de la base sigue siendo el número áureo. Pitágoras, 582-500 a.C. Instruido por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, con su escuela iniciática es el primero en desvelar estos secretos, aunque no directamente, ya que se trataba de una escuela de misterios, por lo que prácticamente no se conservan escritos propiamente pitagóricos, sino que se conocen a través de otros autores. Sin duda, su conocimiento fue extraído de Egipto, donde fue iniciado en los templos de sabiduría. Los elementos identificativos en los que basaban su conocimiento eran: el dodecaedro. Representa al éter, el quinto elemento o sustancia generatriz presente en todo y base de los otros 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. La llamada tetractis, los 4 primeros números, base y origen de la naturaleza manifestada. El triángulo rectángulo, que representa la inconmensurabilidad, como virtud divina presente en todo lo existente. Su demostración es el famoso teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El mismo pentagrama usado como símbolo de identificación de la propia escuela pitagórica y también fuente de salud. Según Jámblico en su vida de Pitágoras, la primera esencia era la naturaleza de los números y proporciones que se extiende a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. La música. A través de su estudio de la mística de los números,
descubrieron el carácter aritmético de la armonía musical. El carácter de la escuela de Pitágoras era rigurosamente científico, a través del estudio de las matemáticas, altamente artístico, por la importancia que le daban a la música, eminentemente filosófico, dado que establecieron un modo de entender al hombre y al universo que marcaba su actitud ante la vida, el modo de vida pitagórico. Y por último, profundamente religioso, ya que el fin último de todo esto era aproximarse a Dios. Además, su principal característica es que no era una escuela en el sentido que actualmente tiene, sino una escuela de misterios, es decir, el conocimiento se adquiría en forma iniciática y tenía el sentido de sabiduría sagrada revelada. Se puede afirmar que la mayoría de los teoremas y demostraciones matemáticas sobre geometría que conforman los elementos de Euclides se deben a los pitagóricos. Igualmente, su influencia cultural fue tal que, pasando a través de la filosofía platónica, se encuentra en la base del cristianismo y de nuestra civilización occidental. Arte de la antigua Grecia y Roma. El Partenón, 447-442 a.C., templo octástilo, períptero y dórico por excelencia, ajusta todo su espacio a la proporción áurea, siendo sus fachadas, los lados cortos del rectángulo, inscribibles perfectamente en un rectángulo áureo. Esto fue descubierto por J. Hembich, 1867-1924, y Zeising en el siglo XIX. La distribución de su planta y de las fachadas laterales también se ajustan al número de oro. Del primero, J. Hembich, se publica en 1926 The Elements of Dynamic Symmetry, donde tras el estudio de obras tales como el mismo Partenón, el templo de Apolo en Figalia, o las estatuas de Zeus en Olimpia y la de Atenea en Egina, estableció los principios geométricos de la armonía del arte griego, basado, cómo no, en el número de oro. En 1837 se descubrieron las correcciones ópticas. Sabemos que Pericles ordenó su construcción y encargó a Fidias que trabajara como escultor y supervisor de las obras. Los arquitectos a sus órdenes fueron Ictinios y Calícrates. Georgiades ha llegado a estudiar la relación entre la escala musical pitagórica y los intercolumnios del Partenón, y coinciden plenamente. Otros ejemplos son el arco de Septimio Severo, el templo de Ceres en Paestum, y en general todos los grandes templos de orden dórico. El templo de la Concordia en Agrigento, y en escultura el Apolo de Belvedere, inscrito perfectamente en un rectángulo áureo. Hasta en el campo de la alfarería se ha estudiado este asunto y se ha comprobado que el diseño de las formas de los vasos griegos responde estrictamente a la divina proporción. Platón, 428 al 347 a.C. Considera la proporción áurea como la mejor relación matemática. Habla de los 5 cuerpos regulares que tomaron el nombre de sólidos platónicos. El dodecaedro es la combinación de la que Dios se sirvió para trazar el plano del universo, según dice en su Timeo. También dice: es imposible combinar bien 2 cosas sin una tercera. Hace falta una relación entre ellas que las ensamble. La mejor ligazón para estas relaciones es el todo. La suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporciones. Esta es la naturaleza de la relación. La obra del más famoso de los filósofos griegos es tan vasta que nos limitaremos en este estudio a recordar la frase que rezaba en el dintel de la Academia de Platón: no pase quien no sepa geometría.
Euclides, siglo IV a.C. Los elementos. Por primera vez aparece definida la proporción entre extrema y media razón. Libro 6, proposición 30. Dividir un segmento en media y extrema razón. Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor. Libro 4, proposiciones 10 y 11, donde se habla de la construcción del triángulo áureo, usado para la inscripción del pentágono regular en un círculo. En este triángulo isósceles, los dos ángulos iguales, 72 grados, son el doble del ángulo desigual, 36 grados. Φ se encuentra en la proporción de los lados iguales con el lado menor, por lo que recibe el nombre de áureo. Del mismo modo que el rectángulo áureo se reproduce a sí mismo hasta el infinito, generando una espiral. Vitruvio, 85-26 a.C. Para ser buen arquitecto hay que ser buen músico. La simetría consiste en el acuerdo de medidas entre los diversos elementos de la obra y estos con el conjunto. Como del cuerpo humano se deduce la proporción, aquella que los griegos llamaban analogía o consonancia entre las partes y el todo. Dicha simetría está regida por un módulo o canon común, el número. Leonardo de Pisa, Fibonacci, 1170-1250. Escribió Liber Abaci, libro de los ábacos. Este gran matemático de la Edad Media introdujo, tras su estancia en África, los números árabes que revolucionaron la aritmética en Europa. Propone un problema sobre la reproducción de los conejos que da lugar a la conocida como sucesión de Fibonacci. Esta sucesión está vinculada además a la espiral y es la forma del número áureo más presente en la naturaleza. Esta progresión consiste en la adición de los números enteros con su precedente. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765 y así hasta el infinito. Por eso, la más sorprendente e importante entre las muchas propiedades de esta sucesión es que si dividimos cada número entre su precedente, el resultado cada vez se aproxima más a phi. 1 entre 0 igual a 0, 1 entre 1 igual a 1, 2 entre 1 igual a 1, 3 entre 2 igual a 1,5, 5 entre 3 igual a 1,666, 8 entre 5 igual a 1,6, 13 entre 8 igual a 1,625, 21 entre 13 igual a 1,615, 34 entre 21 igual a 1,619, 55 entre 34 igual a 1,617 y 89 entre 55 igual a 1,618, la aproximación con 3 decimales más exacta que se conoce. En la Edad Media, entre los siglos XI y XIV, tenemos como ejemplo máximo la Alhambra de Granada. En sus paredes se inscribe el lema de Ibn Samrak: «Sabrás mi ser si mi hermosura miras». Esa hermosura proviene de su prodigiosa geometría, ya que los sabios árabes sabían que el paraíso estaba relacionado con la belleza de la perfección geométrica dirigida hacia Dios. La Alhambra es una de las más bellas expresiones de la geometría
que el hombre ha construido. Si vamos adentrándonos en sus secretos geométricos, la admiración y veneración a lo divino se acrecienta, pues la Alhambra cumple con rigor los preceptos áureos. El segmento total es a la parte mayor, como la parte mayor a la menor. La mayor parte de la Alhambra fue construida en el siglo del arte gótico y comparte los secretos geométricos de las catedrales, aunque expresados en una forma muy diferente. Es la manifestación arquitectónica única e irrepetible de la Casa de Nasr. Su fundador, Al-Ahmar el Rojo, fue aclamado como vencedor por el pueblo cuando volvía de ayudar a los cristianos en la toma de Sevilla. «No me aclaméis», dijo, «porque solo Dios es vencedor. La Galib ili Allah». Este otro es el lema que inunda las paredes de la Alhambra. El centro de gravedad sobre el que gira toda la construcción es la Torre de Comares, con su cúpula estrellada con dos cuadrados entrelazados. La altura de la línea del centro de la estrella al suelo es igual al radio del perímetro de los 4 lados del salón. De esta torre parten las simetrías radiales que provocan los maravillosos juegos de perspectivas. Del prerrománico, románico y gótico, podemos decir que las cofradías de artesanos y constructores de catedrales transmitieron los secretos iniciáticos de la mística pitagórica y los plasmaron en los edificios que construían. Es más, el mismo pentagrama aparece directamente en muchas construcciones, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: Catedral de Amiens, Rosetón Norte, la iglesia de Santa María de Lemgo, Alemania, la iglesia de San Juan de Castrojeriz, España, ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos, Ucero, Soria, Rosetón Mudéjar en Calatayud, etc. Es fácil también encontrarlos en las marcas de picapedreros de casi todas las épocas. Se puede afirmar que prácticamente toda la arquitectura religiosa medieval, especialmente las catedrales góticas, observan fielmente la proporción áurea, como si los constructores consideraran imposible construir sin semejante principio matemático. Curiosamente, no se conserva ningún escrito de esta época sobre la aplicación de las matemáticas sagradas a la erección de edificios. Ejemplos de estudios concretos los tenemos en Santa María dei Fiori de Florencia, la fachada de Santa María Novella, Notre Dame de París, la Catedral de Colonia, Saint-Ouen de Rouen, Leon Battista Alberti, 1404-1472. Arquitecto y una de las figuras más importantes del Renacimiento, define la belleza como una armonía de todas las partes en cualquiera que sea el objeto en que aparezca, ajustadas de tal manera y en proporción y conexión tales que nada puede ser añadido, separado o modificado más que para empeorar. Alberti también establece su analogía musical en De Re a Edificatoria. Los números por medio de los cuales el acorde de sonidos afecta a nuestros oídos con placer deben de ser los mismos que agraden a nuestra vista y nuestro pensamiento. Por tanto, todas nuestras reglas para determinar las proporciones debemos obtenerlas de los músicos, que son los grandes maestros de esta clase de números.
Luca Pacioli, 1445-1508. De Divina Proportione. Aquí recoge el neopitagorismo y el neoplatonismo de la antigüedad, en clara relación con el Timeo de Platón, al que cita en repetidas ocasiones, con todas sus implicaciones matemáticas, religiosas, místicas, filosóficas y artísticas. Fue de suma importancia para los científicos y artistas del Renacimiento, alargándose su influencia para toda la posteridad, incluso a nivel mágico. El nombre de Divina Proporción es usado por primera vez y coloca a la razón áurea como el principio divino universal de la belleza, el cual debe ser usado para cualquier obra que el hombre emprenda en cualquier terreno, especialmente el artístico. Así, la obra del hombre debe ser un reflejo fiel de la perfección de la obra divina. En el capítulo 2 de la Divina Proporción, Luca Pacioli escribe: Omnia consistum in numero, pondere et mensura. Es decir, que todo aquello que se encuentra distribuido por el universo inferior y superior se reduce necesariamente a número, peso y medida. En el capítulo 5, el monje franciscano explica por qué esta proporción matemática merece el nombre de divina. 1. Es una sola y no más, y dicha unidad es el supremo epíteto de Dios mismo. 2. La divina proporción se corresponde con la Santísima Trinidad. Así como in divinis hay una misma sustancia entre tres personas, de igual modo una misma proporción se encontrará siempre entre tres términos. 3. Así como Dios es indefinible, también la divina proporción no puede nunca determinarse con un número inteligible. 4. Dios nunca puede cambiar y está en todo. Así también es la divina proporción. 5. Así como Dios confiere el ser a la virtud celeste, llamada quinta esencia, y mediante ella a los otros cuerpos simples, es decir, a los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, que tienen su forma propia, cubo, icosaedro, octaedro, tetraedro, nuestra Santísima Proporción confiere el ser formal, según el antiguo Platón en su Timeo, al cielo mismo, atribuyéndole la figura del dodecaedro. Leonardo da Vinci, 1452-1519. La genialidad de Leonardo en este campo se manifiesta en sus escritos y también en sus obras. Explicó teóricamente nuestra proporción y también la aplicó en la práctica en toda su obra. Le unía una gran amistad con el monje Luca Pacioli y realiza los dibujos para la edición de la Divina Proporción. En su tratado de pintura afirma: nuestra alma está hecha de armonía, y la armonía no se engendra, sino que surge espontánea de la proporción de los objetos que la hacen visible. La gracia de las proporciones está encerrada en normas armónicas. Hace falta usar estas reglas para corregir los errores de las primeras líneas de la composición. El pintor inventa la forma y la materia de las cosas que va a representar. Luego las mide, organiza y proporciona. Y también en el cuaderno de notas, la proporción se encuentra no solamente en los números y medidas, sino también en los sonidos, pesos, tiempos, espacios y cualquier clase de energía que pueda existir. A él le debemos el nombre de proporción áurea. La pintura más famosa de todos los tiempos, la Gioconda, también está ejecutada con la Divina Proporción, así como la Santa Cena y la Anunciación. Albrecht Dürer, o Alberto Durero, en 1525, escribe la instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidos.
Allí desarrolla la espiral basada en el número áureo. En las obras Adán y Eva se ejemplifica la aplicación de la proporción áurea. A pesar de los numerosos ejemplos, su uso no estuvo generalizado, sino más bien restringido a unos pocos maestros. Se ha comprobado su presencia en la fachada del Colegio de San Ildefonso en Alcalá de Henares, 1537-1553, del arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón. Con Miguel Ángel, la Creación y el David, por citar algunos ejemplos. Rafael, en la Madonna de Ansi Dei. En el Bautismo de Cristo de Piero de la Francesca. En la Primavera de Botticelli. En el Greco, con el entierro del conde de Orgaz. En 1530, Cornelio Agripa escribe De Oculta Filosofía, en Amberes. Es un tratado de magia que incluye un libro de cábala donde habla del pentagrama y lo asocia a las propiedades del 5. Símbolo de la felicidad y de la gracia, sello del Espíritu Santo y vínculo que todo lo enlaza. Allí muestra al famoso hombre inscrito dentro de un pentagrama. Agripa escribe: las ciencias matemáticas son parientes de la magia, porque todo cuanto pueda existir en las fuerzas naturales esclavas no consiste más que en número y armonía. Paracelso, 1493-1541. Además de médico y alquimista, su sabiduría se extendió a la magia y reduce todos los símbolos de poder sobre las potencias invisibles a dos solamente: el hexagrama o sello de Salomón, macrocosmos, y el pentagrama, microcosmos, el signo más poderoso de todos. De nuevo vincula la salud al pentagrama, símbolo perfecto de armonía, cuyo desequilibrio genera la enfermedad. Johannes Kepler, 1571-1630. Edita en Tubinga en 1596 Mysterium Cosmographicum. Es el descubridor de la proporción matemática de las órbitas de los planetas, entre otras cosas, y escribe: la geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro es la sección áurea. Si el primero es una joya de oro, el segundo viene a ser una piedra preciosa. El maestro Samael escribe en 1959 en Nociones fundamentales de endocrinología y criminología: el mundo de las intuiciones es el mundo de las matemáticas. El estudiante que quiera elevarse al mundo de la intuición debe ser matemático o por lo menos siquiera tener nociones de aritmética. Las fórmulas matemáticas confieren el conocimiento intuitivo. El estudiante se debe concentrar en una fórmula matemática y meditar profundamente en ella. Después vaciar la mente y ponerla en blanco. Luego aguardar que el ser interno nos enseñe el concepto de contenido encerrado en la fórmula matemática. Por ejemplo, antes de que Kepler enunciase públicamente su famoso principio de que los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de los planetas alrededor del Sol son entre sí como los cubos de sus distancias, ya la fórmula existía, estaba contenida en el sistema solar, aun cuando los sabios no la conocían. El estudiante puede concentrarse mentalmente en esta fórmula, vaciar la mente, adormecerse con mente en blanco y aguardar que su propio ser interno le revele todos los secretos maravillosos
contenidos en la fórmula de Kepler. La fórmula de Newton acerca de la gravitación universal también puede servir para ejercitarnos en la iniciación. Esta fórmula es la siguiente: los cuerpos se atraen entre sí en razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias. Si el estudiante practica con tenacidad y suprema paciencia, su propio ser interno lo enseñará e instruirá en la gran obra. Entonces estudiará a los pies del maestro, se elevará al conocimiento intuitivo. En los siglos XVII y XVIII aún decae más su uso. A pesar de ello, subsisten algunos ejemplos. Palladio y toda su arquitectura. Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. Las Meninas de Velázquez. Saturno devorando a sus hijos de Goya. Los edificios de la Plaza Vendôme de París. Y en 1806, Johann Wolfgang von Goethe termina la primera parte del Fausto. Mefistófeles. Lo confieso, para irme a pasear me estorba un leve obstáculo. Es este signo pintado en el umbral. Fausto. ¿Te molesta la pentalfa? Pues dime entonces, hijo del infierno, si por eso no sales, ¿cómo entraste? ¿Cómo cayó en la trampa tal espíritu? Mefistófeles. Fíjate en él. No está bien dibujado. El ángulo hacia afuera, como ves, se abre excesivamente. El pentagrama es el signo del Verbo hecho carne, dice el venerable maestro Samael. Y también en el matrimonio perfecto, el pentagrama es símbolo del Verbo universal de vida. Se puede hacer resplandecer instantáneamente el pentagrama con ciertos mantras secretos. En los Upanishadas Gopalatapani y Krishna hemos hallado el mantra que tiene el poder para formar instantáneamente, en el plano astral, la terrible estrella flamígera, ante la cual huyen aterrorizados los demonios. Este mantra consta de 5 partes, a saber, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vayavaya, Swaha. Al vocalizar este mantra, se forma instantáneamente la estrella flamígera ante la cual huyen aterrorizados los tenebrosos del arcano 18. El verbo cristaliza siempre en líneas geométricas. Esto está demostrado con la cinta magnetofónica. El discurso queda grabado en la cinta. Cada letra cristaliza en figuras geométricas. Basta después hacer vibrar la cinta en la máquina grabadora para que se remita el discurso. Dios geometriza. La palabra toma figuras geométricas. Estos mantras citados por nosotros tienen el poder de formar instantáneamente en los mundos suprasensibles la estrella flamígera. Dicha estrella es un vehículo de fuerza crística. Dicha estrella representa el Verbo. Con este poderoso mantra se pueden defender todos aquellos que están trabajando en la fragua encendida de Vulcano. Dicho mantra se vocaliza silabeándolo. Con este mantra se puede conjurar a los demonios que controlan a los posesos. Es urgente aprender a crear instantáneamente la estrella flamígera. Con este mantra podemos crear esa estrella para combatir a los tenebrosos.
La palabra música es de origen griego y hace referencia a las musas. Hesíodo, hacia fines del siglo VIII a.C., nos dice que las musas son las 9 diosas hermanas, hijas de Zeus, Dios, y Mnemósine, la memoria, protectoras de la poesía, las artes y las ciencias. Como podemos observar, el concepto de música era más amplio originalmente y estaba muy unido a la poesía, la danza, el teatro e incluso a la astronomía. Platón estableció que las matemáticas eran la base para las ciencias que permitían acceder a la comprensión total del universo. Aritmética, geometría, astronomía y música. Estas disciplinas componían el llamado quadrivium de la enseñanza universitaria de la Edad Media. Partiendo de la base de que el sonido es una onda que se transmite en proporción logarítmica, podremos entender la naturaleza matemática de la vibración de todo cuanto existe. La música fue el tercer pilar de la comunidad pitagórica. La armonía musical, cuyo descubrimiento se les atribuye, es, al igual que la lógica matemática, la manifestación del orden divino en el universo. En forma ya legendaria, se dice que los pitagóricos advirtieron la relación de la longitud de una cuerda con su vibración o sonido. Usaron un instrumento de una única cuerda, el monocordio, y descubrieron que su subdivisión en cierta proporción producía sonidos consonantes, es decir, que sonaban bien. Son las llamadas quintas, cuartas, terceras, octavas, etc. Estos intervalos se llaman así por el número de notas que contienen entre ellos. Así se estableció la llamada escala pitagórica, base de la música occidental.
Así que la música fue, pues, la puerta emocional a través de la cual se penetró en el misterio de los números. Al hablarnos sobre el paso previo a la intuición, el venerable maestro Samael se refirió así al conocimiento inspirativo. El discípulo que quiere llegar al conocimiento inspirado debe concentrarse profundamente en la música. La flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Las 9 sinfonías de Beethoven y muchas otras grandes composiciones clásicas nos elevan a los mundos superiores. El discípulo concentrado profundamente en la música deberá absorberse en ella, como la abeja en la miel, producto de todo su trabajo. Ahora entenderemos por qué actuaba también como equilibrante emocional en el modo de vida pitagórico. A ellos les debemos también la afirmación que sostiene que, como toda vibración produce un sonido, también los mundos en su movimiento planetario producen un sonido que, sumado al de los otros cuerpos celestes, conforma la llamada música o armonía de las esferas, lo que fue reafirmado por Kepler y sus descubrimientos astronómicos. Se puede afirmar que la música occidental se basa en las relaciones numéricas entre las notas 3, mediante, 5, dominante, 8, octava y 13. Las 3 primeras más la tónica forman el acorde perfecto. La nota 13ª de una escala da lugar a la nota inicial de la escala menor de la dicha escala. Todos estos números pertenecen a la sucesión de Fibonacci. Al estudiar las composiciones de los grandes maestros, por ejemplo, en el desarrollo y exposición de los temas o en la relación de compases de cada movimiento, encontramos la proporción áurea. Hemos dejado a propósito la relación del pentagrama esotérico y el número de oro con la música para el final de este estudio, ya que en la ciencia de las vibraciones radica la clave para poder aplicar estos conocimientos sobre nosotros mismos. De acuerdo a la ley del 7, el desarrollo completo de cualquier cosa que se emprende en la vida está sujeto a una corriente de sonido con un principio y un fin que se divide en 7 periodos de desarrollo, llamados notas en la escala musical. Sabemos muy bien que debido a la naturaleza propia de la ley del 7, en una sola escala de desarrollo, compuesta por las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, existe un periodo crítico entre la tercera nota, mi, y la cuarta, fa. Cuando precisamente nos encontramos en ese punto crítico de la corriente de desarrollo, la crisis se traduce en adversidades, resistencias, obstáculos, falta de motivación, pérdida de interés, confusión, dudas, etc. Lo que motiva que el esfuerzo entre en un proceso en el que se inicia una línea de desviación de fuerza que normalmente lleva a practicar de forma mecánica, con desgana y desagrado, con prisas y hasta con enojo, concluyendo generalmente en el abandono de la disciplina o del esfuerzo de cualquier trabajo. Para superar esos periodos de crisis solamente existe una solución: desarrollar la capacidad de sostener las notas, es decir, desarrollar la capacidad de sacrificio para mantener el mismo ritmo de trabajo. Los cantantes de ópera saben lo que es, en áreas de gran dificultad, sostener notas de voz sin crear desarmonías, producir los famosos gallos y sin dañar sus cuerdas vocales. Igualmente,
En todo esfuerzo que hagamos en la vida, en toda disciplina de trabajo que nos propongamos, en los momentos difíciles debemos tener la capacidad de sacrificio suficiente para que no se produzca desviación de líneas o roturas de la línea de desarrollo. Debemos ser inteligentes, hacernos más conscientes de lo que hacemos, revalorizar los propósitos de trabajo, tomar conciencia del valor de la práctica. El crecimiento interior se fundamenta en la superación de las dificultades. Es en los momentos críticos donde más podemos aprender a conocernos a sí mismos. Muchas veces tenemos que seguir adelante cambiando algunas cosas, variando las formas para no caer en la mecanicidad. Esto lo sintetiza el venerable Maestro Samael en Para los Pocos. En el biorritmo de la vida todo se expresa basándose en la ley de las octavas. Durante este biorritmo, en mi Fa aparece la primera crisis y en la Si la segunda crisis. La clave de los triunfadores está en superar las crisis basándose en el desarrollo de la capacidad de sostener las notas y en seguir los siguientes 3 pasos: elección, cambio y decisión. Todos tenemos la suficiente inteligencia para superar los obstáculos. Debemos confiar en nuestro real ser, trabajar para nuestro real ser. Los procesos de creación y desarrollo están regidos por la ley de las octavas musicales, que es producto de la aplicación de la proporción áurea a los sonidos, y el venerable Maestro Samael nos cita los siguientes casos. El proceso de transformación de las sustancias que entran al organismo, la transformación de las sustancias groseras en más finas, se encuentra bajo el gobierno de la ley de las octavas musicales. Y estudiemos ahora atentamente las claves que nos da el Maestro para elevarnos espiritualmente. El cuerpo planetario, cuerpo físico, vibra normalmente con las 7 notas de la escala musical: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dicha escala puede repetirse en octavas superiores desde el Do hasta el Si. Normalmente los ángeles y mahatmas viven en una octava superior y por ello son invisibles para los ojos físicos. Empero nosotros podemos elevar la tasa de vibraciones de nuestro cuerpo planetario, cuerpo físico, para pasarlo a la octava superior musical donde viven los ángeles y mahatmas. Quien quiera elevar la tasa de vibraciones del cuerpo físico para pasarlo a la octava superior, debe utilizar para ello el ayuno, el silencio, la oración, la meditación y el buen incienso. Se hace necesario quemar buen incienso dentro de su recámara y no hablar con nadie durante el ayuno. Se hace necesario concentrarse únicamente en el ángel o maestro con el cual deseamos relacionarnos. Así, se eleva nuestra tasa de vibraciones y pasamos a una octava musical superior. Entonces nosotros subimos y el maestro baja para platicar con nosotros. Así se obtienen las famosas materializaciones de que tanto se habla en la literatura ocultista, teosofista, etcétera, etcétera, etcétera. El Cristo Social, 1964. Nos aclara también la intervención de la ley del 7, que no es más que otro nombre para referirse a los mismos principios en el mantenimiento del universo. La música, el verbo, colocado por el Logos en 7 octavas musicales, sostiene al universo firme en su marcha. Primer orden de mundos, nota Do. Segundo orden de mundos, nota Si. Tercer orden de mundos, nota La.
Cuarto orden de mundos, nota sol. Quinto orden de mundos, nota fa. Sexto orden de mundos, nota mi. Séptimo orden de mundos, nota re. Después, todo vuelve al absoluto, con la nota do. Sin la música, sin el verbo, sin la gran palabra, sería imposible la existencia maravillosa de los 7 cosmos. Tratado esotérico de Astrología Hermética, 1967. Acerca de la creación de los cuerpos afirma: cuando el septenario hombre se une sexualmente al septenario mujer, se hace una suma que da como resultado el arcano 14 del tarot. No está de más asegurar de paso que el hombre tiene 7 principios, lo mismo que la mujer. El sexo es el centro más importante y más rápido del ser humano. El proceso de crear un nuevo ser se realiza dentro de la ley de las octavas musicales. Las 7 notas de la escala musical son la base de toda creación. Si transmutamos la energía creadora, iniciamos una nueva octava en el mundo etérico, cuyo resultado es el nacimiento del Soma Puchikon, el traje de bodas del alma. Con este vehículo podemos penetrar conscientemente en todos los departamentos del reino. La tercera octava nos permite engendrar el verdadero astral, el astral Cristo. Al llegar a estas alturas, el viejo astral de fantasma queda reducido a un cascarón vacío que se va desintegrando poco a poco. La cuarta octava nos permite engendrar la mente Cristo. Este vehículo nos da verdadera sabiduría y unidad de pensamiento. Solo aquel que engendra la mente Cristo tiene derecho a decir: tengo cuerpo mental. El cuerpo mental actual es solo un fantasma de la fachada. Realmente este se convierte en un cascarón hueco cuando nace la verdadera mente. Entonces se desintegra, se reduce a polvareda cósmica. La quinta octava musical engendra el verdadero cuerpo causal. Al llegar a estas alturas encarnamos el alma. Entonces ya tenemos existencia real. Antes de este instante no tenemos existencia real. Curso esotérico de Cábala 1969. El mismo movimiento gnóstico, obra de un ser despierto, obedece a la misma ley. Quiero deciros que esta enseñanza para la nueva era acuaria se está entregando de acuerdo con la ley de las octavas musicales. Cada una de estas obras se va desarrollando en notas más y más elevadas. Cuando lleguemos a la nota síntesis, entonces el mensaje habrá concluido. Después de eso me marcharé con mi divina madre Kundalini hacia la eternidad. Mi regreso al Tíbet, mensaje de Navidad 1969. Definitivamente, el pentagrama es la imagen perfecta de la armonía matemática presente en la naturaleza y a la que tienden todas las criaturas vivas. El descubrimiento en uno mismo de esa ley matemática nos conduce a la revelación de que formamos parte de Dios. Ven tú, Madre de los 7 centros, que descansas en la armonía de la octava.